Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya tenemos el auténtico placer de estar una vez más con Pío Moa. ¿Cómo se encuentra, Pío? Pues bien, aguantando marea, como todos. Claro. Bueno, ¿y de qué has escrito esta semana en tu blog? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, he escrito sobre diversas cuestiones, claro, por ejemplo, sobre el PP, sobre la importancia de la guerra de independencia que marcó el hundimiento de España, ¿no? Sí. Fue una guerra en la que colaboraron ingleses y franceses a acabar con España, por así decirlo, ¿no? Con el Imperio Español y demás. España, los aliados ingleses eran los menos indicados, los más indeseables que podíamos tener. Pero en fin, hablo también sobre cuestiones de ateísmo, de religión y naturalmente por las cuestiones actuales, ¿no? Por ejemplo, considero que lo que sería bueno sería que el PP se hundiera de una vez, ¿no? O sea, si uno repasa objetivamente la política del PP y de UCD respecto a los separatismos, constata que siempre los apoyó, los alentó y los financió desde el Estado. Siempre. Además, otorgándoles a menudo más de lo que pedían o de lo que ellos esperaban. Se quedaban pasmados a veces con lo que les daban, ¿no? Bueno, uno podría sospechar ahí conjuras masónicas, pero no. Eran precisamente conjuras democristianas. Daba la casualidad de que Pujol, o sea, que la OCDE y luego el PP, Pujol y los Arzayus, etcétera, los separatistas vascos y tal, eran todos democristianos, ¿no? Entonces parecía que se sentían en familia. El PP apoyó incluso el separatismo catalán en pleno golpismo, saboteando la intervención por el 155 en Cataluña mientras fingían lo contrario. Aparte de eso, el PP ha seguido también la política del PSOE, socavando la Constitución, la democracia y la unidad de España. Siempre. Lo ha hecho constantemente. Eso sí, lo disimulaba con críticas inanes o pellizcos de monja ante los ingenuos, ¿no? No hay la menor exageración en valorar al PP como un auxiliar del PSOE y de los separatismos. Su auxilio ha consistido precisamente en dejar sin voz a millones de españoles y traicionar sistemáticamente su voto, hasta llegar al golpe de Estado permanente. Ese partido es la mayor rémora a cualquier intento de rectificar esta larga deriva que lleva al abismo. Es un partido de clásicos señoritos incultos, cutres y mangoneantes. Si le quedara un mínimo de decencia, ese partido debería disolverse como hizo la UCD. Pero no. Ven en Vox el enemigo principal y tratan de asfixiarlo por todos los medios. Los medios del manejo por la espalda, la insidia y el bulo, ¿no? Y es natural, claro. En Vox está quitando al PP los votos de los que el PP se ha alimentado y a los que ha traicionado durante tantos años. Hay que estar muy ciego para pensar que Vox y el PP deban ir unidos. Si Vox cayera en esa tentación, se estaría atando al cuello una rueda de molino, ¿no? Por cierto que en Portugal está surgiendo un partido semejante que se llama Chega, Basta, del que estamos poco enterados, ¿no? Y, en fin, este es un tema muy importante. Hay un tema muy de fondo en todo esto, que es la cuestión de la ley de memoria democrática, o que le llaman ahora, ¿no? Le quieren llamar. Sí. Esto es un tema muy fundamental porque se refiere a la base misma de la situación, del sistema, de lo que tenemos, ¿no? Y es un mal argumento contra esa ley, en lo que caen muchos, la de centrarse en denunciar los crímenes de las izquierdas y de los separatistas en la República y en la guerra. Naturalmente hay que denunciarlos, pero eso no puede ser el eje del discurso contra las acusaciones contrarias, porque deja la impresión de que la guerra fue un conflicto entre criminales, cainitas, como dice, por lo visto somos un pueblo cainita, según dicen todos los cretinos, se ve que no tienen ni idea de la historia de otros países, ¿no? Bueno, y con eso se olvida lo que representaba y lo que defendía cada bando, que es realmente lo esencial. Un bando, el Frente Popular, se componía de separatistas y sovietizantes, básicamente, ¿no? Entonces ya sabemos por qué fue la guerra, fue para impedir eso, ¿no? Además, esta
es solo la cuestión de, por supuesto que hay que denunciar sus crímenes, no, pero es solo la segunda parte del debate. Lo que realmente importa, en primer lugar, es la actualidad de la ley, la destrucción de las libertades y la repetición del proceso que llevó a la guerra civil. Y yo creo que el argumento de entrada debería ser así. Ustedes llaman democrática a una ley que persigue las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, y que pretende despojar a los españoles del derecho a conocer versiones diversas de su pasado y hacerse una opinión independiente. Por lo tanto, ustedes no son demócratas. En sí misma, esa ley es una burla delictiva de la propia democracia y de la Constitución. ¿Y por qué necesitan ustedes una ley así? Porque saben muy bien que la versión que intentan imponer no se sostendría en un debate libre y democrático. Y porque necesitan esa versión para fundamentar otras políticas precisamente liberticidas contra los derechos elementales de las personas y contra la unidad de España. Por eso es preciso ese debate que ustedes tratan de impedir mediante una ley tiránica que les revela a ustedes como un grave peligro para la democracia y por lo que nadie debe aceptarla ni cumplirla. Hay que llamar a incumplir este tipo de leyes, ¿no? Es una cosa, vamos. He tratado también otro tema importante que es como diríamos, es la transición, ¿eh? Sí. La transición interminable. Porque, claro, me ha escrito un lector diciendo: usted siempre ha elogiado la figura de Torcuato Fernández Miranda como defensor de una democratización desde el franquismo. Sin embargo, en un reciente artículo publicado en El Correo de España, Julio Merino rememora sus últimas conversaciones con Fernández Miranda y este se muestra arrepentido de no haber roto con el franquismo desde el primer minuto. Dice: tras el 20 de noviembre tuvimos que dar otros pasos. El príncipe tuvo que renunciar a sus derechos franquistas y empezar de cero. El Consejo de Regencia debió disolver las Cortes, cesar al gobierno Arias y autoinmolarse en favor de un gobierno provisional que convocara elecciones generales a unas verdaderas Cortes constituyentes. Luego debió celebrarse un referéndum sobre la forma de Estado para ver qué quería realmente el pueblo español. Y estas son palabras supuestas de Fernández Miranda. Y también reprocha a Suárez haberse presentado como candidato a presidente a las elecciones del 77, cuando el acuerdo con el rey era que se retirase tras la celebración de las mismas para dar paso cuanto antes a un gobierno de izquierdas como deseaba el monarca. Bien, le contesto. Si Torcuato Fernández Miranda se arrepintió, como dice Julio Merino, es algo históricamente irrelevante y además no fehaciente, pues se trata de una simple conversación dramatizada muchos años después, ¿no? Si Torcuato pensaba así al final de sus días, es que le había abandonado la lucidez. Como he expuesto en el libro La transición de cristal, Torcuato afirmó la legitimidad del franquismo, se alejó de Suárez cuando éste prescindió de su consejo y rompió con él con motivo de la Constitución. Pues lo que estaba haciendo Suárez era efectivamente romper con el franquismo, pretender que éste no había existido o que había sido un simple paréntesis histórico desde julio del 36, con el que el nuevo régimen no tendría nada que ver. Torcuato debió afrontar el hecho de que ya antes de morir Franco, el franquismo se descomponía, tanto como conjunto de 4 partidos o familias, que es lo que era no un régimen de partido único, como se dice, como dentro de cada una de ellas. O sea, en la Falange, en los carlistas, los monárquicos, vamos a decir Don Juan, que entonces ya no eran de Don Juan, claro, o los propios, digamos, cristianos, ¿no? Cristianos políticos, católicos políticos, todos ellos había un proceso de descomposición, se estaban dividiendo en grupos. Y además entre cada uno de estos grupos, de estas familias, pues había unas relaciones cada vez peores, ¿no? Lo cual impedía habría impedido que el franquismo continuara. Es así, ¿no? O sea, la única salida era la democrática, en que la lucha de las oligarquías por el poder, oligarquías o partidos, pues se reglamenta mediante elecciones periódicas. En el franquismo, quien decidía sobre las disputas entre familias y trataba de integrarlas era la figura arbitral de Franco. Por ello era un régimen de excepción, pues ni el rey ni nadie podía heredar su caudillaje.
Así que el franquismo nació de una situación histórica de excepcional peligro para España en los órdenes político y cultural, no solo político, cultural en todos los aspectos, ¿no? Pero su propio éxito exigía finalmente otro tipo de regulación interna, más estable, ¿no? Porque no había otro flanco, ¿no? Sin embargo, negar su legitimidad histórica y regalársela a sus enemigos, que es lo que hizo Aznar, pues, pero que enseguida empezó a hacer también Suárez, pues eso suponía dar un salto en el vacío. Por lo tanto, era indispensable salvar la legitimidad del franquismo, que significaba la continuidad histórica de España, ni más ni menos. Lo que, según Merino le dijo Torcuato, significaba algo parecido a lo que pretendía Don Juan al final de la Segunda Guerra Mundial, que entonces habría significado una nueva guerra civil. En la sociedad reconciliada y próspera que había creado el franquismo, pues el peligro de guerra civil ya no existía. Además, pero el supuesto programa arrepentido de Torcuato seguía siendo un salto en el vacío. O sea, no se puede prescindir del pasado, y menos de un pasado tan fructífero como fue el franquismo, ¿no? Y en efecto, los consejeros del emérito, de Juan Carlos, con una visión similar a la de los consejeros que tuvo Alfonso XIII en los años 30-31, pues aconsejaban legitimar la monarquía con gobiernos de izquierda y dádivas a los separatistas. O sea, como un nuevo frente popular que creían que iba a ser más civilizado y domesticado. Lo que pasa es que era muy débil y tuvo que tragar cosas, pero su orientación principal la vemos a lo largo de estos años, ¿no? De socavar la Constitución, de socavar la monarquía, de socavar la democracia, ¿no? Bueno, pues eso precisamente lo hizo Suárez, olvidando su origen y portándose como una izquierda dadivosa con los separatismos. Hasta habló de superar al PSOE por la izquierda, Suárez, la valla derecha. Creo que nadie ha expresado más sintéticamente la situación que un catedrático que mencionaba a Florentino Portero, que le dirigía su tesis. Le decía: por su falta de formación histórica e ideológica, la derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda. Y, por supuesto, el rey emérito era el primer inculto, falto de formación, que con Suárez, que era tan parecido a él, pues formó el gran equipo que en pocos años abocó al 23F y cuya herencia lejana es hoy el golpe de Estado permanente y una involución de rasgos totalitarios. Esto es lo que he expuesto en el blog, ¿no? Luego, me ha comentado también otro tema interesante que está relacionado con el libro sobre la República, que acaba de salir, va a salir hace poco, ¿no? Pues me decía alguien: un capítulo que me ha interesado especialmente de su libro es el referente al destino de los protagonistas. Eso nunca aparece en los libros de historia. Dejemos de lado, acaso, algunas pinceladas sueltas, pero la hace sentir más historia de verdad, o sea, la referencia al destino de los protagonistas, ¿no? Pues la historia se hace con las acciones de la gente y en especial de la gente que decide. Importa saber qué fue de ellos, a dónde llegaron, cuál es su responsabilidad en los hechos, y cabe preguntarse si su destino personal nos informa mucho o poco sobre lo que hicieron o cuando tenían poder. Dice: me parece un importante acierto en su obra que hace la historia menos árida, y yo sostengo que la aridez en la historia es sinónimo de falsedad. Aparte de que, quieras que no, la historia se parece a las novelas. Bueno, sigue así un comunicante, ¿no? Le contesté: es cierto que la historia la hacen tanto fuerzas impersonales como decisiones muy personales, y las relaciones entre unas y otras son muy interpretables, ¿no? Pero el peligro es crear una historia novelada o una novela histórica. En historia, uno tiene que atenerse a los hechos y especular lo menos posible sobre los sentimientos que existen sin duda detrás de las decisiones, pero sobre los cuales los autores suelen ser insinceros y es fácil resbalar al interpretarlos, ¿no? Azaña, por ejemplo, expone a menudo sus sentimientos en sus diarios y los recogemos como él los dice, pero solo tienen valor cuando van reflejados en los hechos, lo que no siempre sucede. Por ejemplo, su fuerte patriotismo, que era real, pero no le impidió hacerse cómplice
de un frente popular que iba directamente a destruir España. En cambio, tiene el mayor interés conocer cuáles eran sus ideas generales sobre España, su historia, los problemas de la época y sus propósitos en relación con esos problemas. Porque esas ideas, que pueden ser traicionadas a menudo por las circunstancias cambiantes, sin embargo, marcan la lógica de su actuación a largo plazo, ¿no? Y, claro, la pregunta, ¿se parece la historia a la novela? Hombre, desde luego, en la historia entran las pasiones y condiciones psíquicas humanas, igual que en las novelas, pero en las novelas entran con mucha más fuerza, mientras que el historiador debe atenerse a los hechos y relacionarlos entre sí objetivamente, un tanto al margen de esas pasiones y demás, ¿no? Por eso la novela es más libre y puede ser bastante más profunda. Una gran novela es siempre mucho más profunda que la historia, que los libros de historia al tratar la naturaleza humana. El novelista inventa personajes, inventa situaciones y juega con ellos, lo puede hacer mejor o peor, ¿no? Pero, en mi opinión, el historiador debe abstenerse de jugar con la intimidad psíquica de los personajes históricos, de calificarlos moralmente, en lo posible, etcétera. Debe respetarlos y atenerse siempre a lo que ellos mismos dicen o hacen, sin inventarles motivaciones personales, aunque parezca razonable hacerlo. Por eso, a mí, la llamada novela histórica me parece que tiene algo de estafa, ¿no? Es jugar con personajes reales y atribuirles lo que el autor le da la gana. Bueno, también otro tema referente dice, nos informa el destino personal sobre la responsabilidad histórica del personaje. Bueno, en mi estudio sobre la Segunda República, pues gira en buena parte en torno a Alcalá Zamora y Azaña. Fueron sus personajes más relevantes, ¿no? Como republicanos, ¿no? El destino de Azaña fue presidir, en continua lamentación, un frente popular para morir al poco en circunstancias penosas y, según parece, reconvertido al catolicismo. La responsabilidad de Alcalá Zamora en los procesos que llevaron a la guerra me parece mayor o peor que la de Azaña. Y, no obstante, murió plácidamente en Argentina. Bueno, eso sí, después de haber pasado las de Caín en el exilio francés y en el viaje a Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿hay alguna relación entre sus responsabilidades y esa especie de castigo final? Pues yo creo que no. Largo Caballero también sufrió lo suyo, fue internado en un campo de concentración alemán, pero Negrín o Prieto, por el contrario, tuvieron un exilio muy desahogado, casi un premio realmente. Después de todo lo que habían hecho, pudieron vivir el resto de sus días pues en la abundancia, vamos a decir, ¿no? Con todo lo que habían robado, claro. También he tratado el destino final de los protagonistas de la transición en mi libro La transición de cristal, pero lo he tratado también en algunos artículos, con uno, por ejemplo, 5 destinos políticos en Libertad Digital hace años, ¿no? Y falta el destino del rey, que al final ha resultado el más amargo. El rey fue el más elogiado, el más adulado, y al final está quedando como parecía el hombre providencial que había traído la democracia y al final están pateando todos, ¿no? Podríamos considerar que un libro de historia podía prescindir de ese aspecto, ya que es imposible sacar conclusiones de él. Sin embargo, el destino de los protagonistas permanece como el enigma de la Esfinge de Edipo y no sobra ni mucho menos exponerlo, ¿no? Realmente qué es lo que pasa con estos personajes, ¿no? También he tratado la cuestión de Vox en Cataluña. Creo que Vox lo está haciendo muy bien y que nada podría ser peor para este partido que confundirse de alguna manera o aliarse con el PP. El PP es un partido, ya digo, el partido más nefasto porque es el partido del engaño. Los otros sabemos lo que quieren, van de frente y los entendemos, ¿no? Pero el PP mucha gente no lo entiende porque es un engaño constante, ¿no? Y realmente en Cataluña pues nos estamos jugando mucho. Yo creo que Vox tiene una gran oportunidad, no ya de sobrepasar al PP, ¿no? Que eso es casi una anécdota, sino de tener un gran resultado. Todo depende. La única cuestión política importante que hay ahora en España es la evolución de Vox. Todo lo demás es lo mismo de siempre, que va cada vez peor. Entonces, lo que haga Vox en Cataluña, si sabe hacerlo,
creo que puede tener un resultado inesperado como el que nos esperaba en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque, mire, en Cataluña hay millones de personas que están absolutamente hasta las narices de los separatistas y también del PSOE, que viene a ser casi lo mismo, ¿eh? Porque eso lo ha aclarado muy bien Santiago Abascal. No vamos a votar de ninguna manera al PSOE para evitar que salgan los separatistas, porque son lo mismo. O sea, una gran parte de los avances del separatismo en Cataluña no han venido de los separatistas propios, sino del PSOE y del PP, por cierto, como ayudándoles, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, hemos visto que Ciudadanos, precisamente con su programa antiseparatista, consiguió aglutinar, bueno, consiguió convertirse en el partido más votado, ¿no?, en las elecciones anteriores. ¿Y qué hizo con ese éxito? Pues nada, dejar a los catalanes, a sus propios votantes, lo que hace el PP siempre también, dejarlos, vamos a abandonarlos prácticamente en Cataluña, ¿no? Bueno, pues esa gran masa de catalanes que está hasta las narices de todo esto, puede ser que consiga Vox aglutinar. Puede ser. La posibilidad está ahí. Por eso digo que lo único importante que hay en la política actual en España es lo que haga Vox. Todo lo demás es basura. No sé si han visto el vídeo en el que Macarena Olona dice en un debate en La Sexta, dice a los demás candidatos, ¿no?, de los principales partidos, PP, Ciudadanos, separatistas y socialistas. Dice, bueno, espero que ustedes condenen unánimemente el acoso violento, antidemocrático y anticonstitucional que está sufriendo Vox en sus actos, con pedradas, insultos, ataques de todo tipo. Bueno, respuesta, ni uno de ellos dice una sola palabra. Lo cual demuestra que Vox es el único partido democrático que existe hoy día en España. Los otros son mafias que quieren seguir su juego, que es un juego que está acabando con este país. A esto me he referido y quiero seguirme refiriendo porque es muy importante, ¿no? Y evitar ese juego absurdo de decir que Vox y el PP tenían que ir unidos porque defienden lo mismo. No, defienden lo mismo, defienden cosas completamente distintas. Pues esto es más o menos lo que he tratado en el blog, ¿eh? Y sigo con otros temas, ¿no? El blog trato temas muy diversos. Otro aspecto también es el programa que tengo, Una hora con la historia, que es el único programa que hay defendiendo la historia contra la memoria interesada y manipulada de estos señores. Lo pueden oír en Radio Ya por una parte y en YouTube. Está en YouTube y en iVoox o iVoox, en podcast, ¿no? Sí. Y bueno, lo digo para que la gente lo sepa, porque también tenemos un problema de financiación, lógico. Claro. No somos un chiringuito como esos que el gobierno obliga a todos a que le paguemos a su gente, ¿no? No te subvencionan, ¿no?, el gobierno. Joder. No, pero tendríamos el mismo derecho que claro, sus chiringuitos, ¿no? Evidentemente, claro. Tendríamos el derecho o no derecho, porque ¿por qué diablos hay que subvencionar a unos señores que simplemente están a las órdenes del poder? Con ONGs, que no gubernamentales y son de lo más gubernamental que hay, ¿no? Claro. En fin. Bueno, pues es más o menos. Pues muchas gracias, Pío. Me gustaría preguntarle una última cuestión, y es ¿qué opina sobre esta polémica, ¿no?, de los youtubers que se marchan a Andorra para sortear esa carga fiscal que es evidente y notoria que existe en España y que es muy superior a muchos otros países, ¿no?, de la OCDE, por ejemplo? ¿Qué opina usted de esto? Pues desgraciadamente es cuando esta gente que está aprovechando el hundimiento económico de España para aumentar la carga fiscal, sí, y aumentar la carga fiscal para defender sus chiringuitos fundamentalmente, cuando esto ocurre, me parece lógico que la gente trate de eludir claro. Es una cosa que está muy mal, en principio, está muy mal porque es insolidaridad, pero claro, solidaridad con este gobierno es lo último que debe haber, ¿no? Es un gobierno de delincuentes realmente. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Pío, por su tiempo. Es un auténtico placer, como siempre. Y nada, y nos vemos ya la semana que viene. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros. Y un abrazo muchas a todos. Gracias. Un abrazo. Chao.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos no nos cuentan la